Bueno, estamos en esta serie que se llama ¿cómo? Restituidos para bendecir. A mí me gusta siempre ir aclarando esto porque algunos pueden decir, qué hincha, Shirley, que siempre nos hace repetir y repetir, pero saben, a nivel pedagógico, la repetición tiene un impacto muy interesante en el cerebro. Y a mí me gusta recordar que ese principio, aunque lo enseñan en la pedagogía, es bíblico, porque Dios en Deuteronomio le daba la orden a los israelitas y les decía, les vas a repetir estas palabras cuando se levanten, cuando se acuesten, hablando de a los hijos, ¿no? Ustedes padres, repitan esto en el andar, en el caminar, al acostarse, al trabajar. O sea, la repetición de algo, primero es bíblico y segundo, tiene un impacto en tu cerebro que hace que literalmente nosotros internalicemos estas verdades que el Señor hoy nos quiere hablar. Por eso yo muchas veces digo, repitan, repitan, porque como sembradora de esta semilla tengo que asegurarme que el enemigo no la robe, para que esa semilla dé fruto en tu corazón. Amén. Entonces estamos en la serie Restituidos para bendecir y hoy yo voy a avanzar en esta serie, pero voy a tomar un concepto más dentro de lo que es la restitución y vamos a aprender acerca de ser restituidos para reedificar. Decí conmigo restituidos, para reedificar. Y saben, cuando yo iba a buscar un poquitito qué significa restituir, aunque hemos venido hablando de esto, vamos a ver un poco el concepto en sí de restituir y te lo voy a leer. Restituir significa devolver lo que se perdió, pero en el plano humano está relacionado con dos palabras, con justicia y con reposición, ¿sí? Te restituyo esto, es algo que vos perdiste y yo te lo entrego, pero es distinto a devolver. Por ejemplo, si esto es mío, vení, Jero sos vos, ¿no? No Lauti, no me confundo. Vení, Jero, me vas a ayudar. A mí me encanta tener ayudante. Sentate acá, me vas a ayudar a predicar. Ahí está. Yo te entrego esto, Jero, pero es mío, ¿sí? Bueno, devolvémelo. Tan simple como esto. Esto es mío, yo se lo doy, pero devolvémelo. Me lo devuelve. Igual, el vaso, el agua, todo lo mismo, ¿verdad? Pero restituir no es esta acción de devolver. Restituir es darte lo que en un momento te quitaron, pero multiplicado por 10. Por ejemplo, una jarra. Es mucho más, sí. No tengo acá el ejemplo porque se me acaba de ocurrir, pero hubiera aplicado. Gracias, mi amor. ¿O vos te querés quedar sentado acá como le hizo? Quédate acá, quédate acá. Quédate acá. Se me creció. Me creció. Quédate un ratito acá. Después te vas, ¿querés? Entonces, restituir es devolver, pero multiplicado. Entonces, quiero que vayamos uniendo esto, porque el Señor nos viene hablando de, yo los voy a restituir para que ustedes bendigan. Entonces hoy vamos a ver qué va a restituir el Señor en nosotros, qué nos va a dar multiplicado. Porque si yo solo recibiera, devolvémelo a ver, como una devolución esto, dámelo, y esto es lo único que tengo y tal vez no te lo puedo dar. Pero como Dios no da con escasez, Dios da multiplicado, porque el fin siempre es para que bendigas a otros, para que no termine en mí, sino para que yo tenga para dar a otros. Ahora, redimir. Decí conmigo redimir. ¿Qué significa redimir? Redimir tiene que ver ya con un propósito o con darle un propósito eterno a algo que no tenía sentido. Y acá vamos a unir otro concepto interesante. Cada uno de nosotros, cuando venimos a Jesús, cuando nacemos de nuevo, dice la Escritura que fuimos redimidos a precio de sangre. ¿Qué significa esto?
que Jesús nos dio un propósito que tiene que ver con algo que trasciende lo terrenal, que es eterno. Ahí viene tu vida eterna, la mía, ahí viene el sentido del propósito de Dios en nosotros, porque la redención es justamente para que nosotros podamos alcanzar o recibir primero todo lo que Jesús nos entrega: salvación, sanidad, restauración, un nombre nuevo, autoridad, pero trasciende nuestra vida natural. Significa que esto va a tocar nuestras generaciones, que va a bendecir a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, por causa de lo que pasa en nosotros, como redimidos. Entonces, cuando yo veo que Dios nos dice, yo quiero restituirte, yo ya entiendo que Dios no solo me va a dar eso que yo perdí, que se me fue quitado, sino que me lo va a dar multiplicado. Pero también quiero redimirte, quiero darle propósito eterno a eso que perdiste. ¿Te querés sentar un ratito? Después te voy a llamar otra vez. Cuando algo que yo meditaba en esta palabra, cuando el pastor me decía que compartiera con ustedes, yo pensaba en esto, ¿no? El Señor promete, y nos viene hablando mucho de esto, yo los voy a restituir para bendecir a otros. Pero ¿cómo es que sucede en lo natural, con aquellas cosas que hemos vivido, con el dolor, con la pérdida, con los fracasos, con las traiciones? ¿Cómo sucede? ¿Cómo es? Porque hemos perdido muchas cosas algunos acá en relación a eso. Pero algo que el Señor me hablaba es que justamente esos procesos de pérdida, de dolor, de fracaso, de traición, es lo que Dios toma y redime. Te lo traduzco: le da un propósito, un sentido a eso que parecía sin sentido, y lo usa como una plataforma ahora en tu vida para bendecir a otros. ¿Me van siguiendo con el concepto? Trato de desmenuzar un poquitito estas palabras, porque todos podemos decir, sí, el Señor me quiere redimir. Ok, pero ¿qué es redimir? Es que Dios va a tomar todas esas cosas amargas de nuestra vida también, para darle un sentido y un propósito, para que eso se convierta en una plataforma para bendecir a otros. Entonces, ahora sí, podemos entender lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero no termina ahí el texto. La segunda parte es más importante que la primera. Dice, esto es, o sea, ojo, esto va a pasarle a aquellos que conforme a su propósito fueron llamados. Ah, esto nos pone en otra situación. Porque no es que todo lo malo le ayuda bien a cualquier persona. No, no es verdad. A mí me gusta ser como muy enfática con lo que la Biblia dice, porque a veces los cristianos usamos palabras por la mitad y hacemos de eso una doctrina, y no es lo que Dios dice. Y Dios no está comprometido en cumplir algo que Él no dijo, porque eso no es su palabra. Dios dice, todo te va a ayudar a bien, todo, lo malo y lo bueno que estás viviendo, si entendiste, si sabes que sos llamado conforme a un propósito que Él tiene en tu vida. Si vos no fuiste llamado conforme a ese propósito, esa palabra no aplica. ¿Se entiende? No aplica. Pero ahora la pregunta es, ¿estás llamado conforme al propósito de Dios? ¿Hay un propósito, un llamado en tu vida, sí o no? Bien, Julia dijo sí, con seguridad. ¿Quién más? ¿Te sabés llamado por el Señor? Entonces puedes caminar con la certeza de que todo lo que estás viviendo, sea bueno o malo, está cooperando para tu bien. Porque Dios lo va a redimir para que bendigas a otro. Juli. No sé cómo explicarlo, pero me pasó el viernes. Ajá. El jueves fuimos a la reunión de mujeres. El viernes tuve reuniones de escuela con los chicos y
lo siento como que vinieron a mí por algo, dos mamás Ajá. de la escuela, las maestras veían No le unas puedo dar vuelta. situaciones muy, o sea, en mí que estaba muy decaída, que ahora dicen que estoy un poco mejor. Y bueno, se acercaron, che, Juli, que seguís trabajando, o sea, como que por el trabajo no trabajo. Y resulta que terminé hablando del lugar de Dios y terminé hablando de Dios con ellas con un propósito. Yo lo vi con un propósito, o sea, salí de la escuela y derramé mis lágrimas y me aflojaron las piernas y dije, Dios, para algo me estás usando. Amén. Claro. O sea, utilizaste mi motivo, Tu vida. mi vida, lo que me estaba pasando para hablarles y llegar a esa chica. ¿Lo tomaron? ¿No lo tomaron? Bueno, no sé. Pero sé que fue, o sea, son mamás que no las, o sea, de vista, nada más, hola, sí, pero no somos ni amigas ni nada. Y vinieron hacia mí y bueno, empezamos a charlar y a conversar y que, entonces, por eso digo que redimir significa eso, o sea, que de lo que me está pasando a mí, sí, del dolor que llevo dentro, siento que hay alguien que se está pegando a mí. Está costando mucho por un matrimonio que quiero que venga, que siento que lo necesitan. Pero bueno, son pruebas que me está poniendo Dios para tratar de traerlos. Y sé que me voy a traer. Ya está en modo trastornador, ¿eh? Mirá ese testimonio. Miren eso, gracias Julia por compartirlo y pueden, acá estamos en confianza y pueden levantar la mano igual en el Zoom, decir quiero hablar y quiero compartir de esto porque de esto se trata, que juntos glorifiquemos al Señor. Miren ese testimonio de Julia. Julia, para los que no saben, tiene 1 mes y medio de convertida a Jesús. Sí. Ella llegó con la apertura cuando llegamos a Lovers el primer día. 1 mes y medio, chicos. Y me encanta que hayas hecho ese aporte porque no lo pudiste decir mejor. Eso es redimir lo malo, lo difícil, lo triste, lo que parece sin sentido y darle un sentido. Y Jesús es especialista en hacer eso. Joel 2, que es nuestro texto base. Vamos pasando uno, por favor. Joel 2. Podemos leerlo desde la pantalla, es nuestro texto base en la serie. Dice, y os restituiré, lean conmigo, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. La semana pasada hablábamos de esta verdad también, y el pastor nos enseñaba de que cuando el Señor nos restituye, también nos da de comer hasta saciarnos. Yo creo que el mejor ejemplo de eso es lo que nos pasa en la mañana en la comunión. Amén. Porque el ángel nos da de comer hasta saciarnos. O sea, estamos así como, ¿verdad? Ustedes me ven. Vamos a salir rodando. Pero ella gentilmente nos bendice y trae cosas riquísimas que comemos y no comemos con escasez. Mira, ahí la Pri se levantó, sigue comiendo, ¿ves? Así es la dinámica. Hablando de, ustedes comen hasta saciarse. Espiritualmente, cuando Dios empieza a trabajar en nuestras vidas, ¿se acuerdan la enseñanza a arrancar, a arruinar, a limpiar el terreno, a sembrar lo nuevo? Es para darnos hasta saciarnos. Pero yo quiero detenerme en la primera parte de este versículo, algo que el Señor me habló mucho. Y es que Dios es un Dios que restaura años. Decí conmigo, Dios restaura años. Yo no sé si eso está en la placa, ya no me acuerdo qué mandé, pero los chicos irán pasando. Dios es un Dios que restaura años. Ahí está. Dios no solo, eso les puse, restaura cosas.
Dios restaura años. Shirley, pero ¿cómo que Dios restaura años? Poné atención conmigo a la palabra que leímos. Joel dice, Dios dice a través del profeta Joel, y os restituiré, traigámoslo a nuestro español, te voy a restituir bien. ¿Qué dice después? Los años que comió la oruga. Vamos de nuevo. Te voy a restituir, traigamos a nuestro español, ¿qué dice? Pausa. No dice te voy a restituir la oruga. No te dice te voy a restituir la casa que se te comió la oruga. No dice te voy a restituir el trabajo que se llevó la langosta, aunque esas son cosas que Dios va a restituir. Pero es interesante ver que Dios dice te voy a restituir los años. Los años. ¿Qué significa esto? Cuando Dios dice te voy a restituir los años, te está diciendo y nos está diciendo, te voy a devolver los años, te voy a devolver el tiempo perdido, te voy a devolver esos años de tristeza, te voy a devolver los años en los que tuviste que pasar por un montón de pérdidas. Y saben que una palabra que a mí me impacta de Dios es que Dios es capaz de hacer en un año lo que a mí me tomó 10, porque para él un día son como 1000 años. Dios no maneja el tiempo que vos y yo manejamos. Ay, es que yo ya tengo tantos años y me tomó tantos años edificar una casa y resulta que la perdí por una deuda que tuve. Ahora, ¿cuántos años me va a tomar recuperar otra? Dios no se maneja en ese plano. ¿Me explico? Dios dice, yo puedo darte en 6 meses lo que a vos te costó 10 años levantar. O en un día. Yo puedo usar a quien yo quiera usar. Puedo mover gobernantes, puedo mover empresarios, puedo mover gente que le digo, como el pastor nos testificaba la semana pasada, y muchos hemos vivido estas cosas. Andá y llevale una bolsa de comida, andá y llevale un plato de comida, y vos no tenías que comer y ellos no sabían, y Dios los movió y te bendijo. Joan. A mí me pasó que me encanta el turismo y yo me dijo, no, vamos por otro lado. Muchos años me capacitó para eso. Dijo, ahora es el momento. Yo estaba como muy desesperada por el trabajo, porque si bien mi mamá me estaba ayudando, pero bueno, iba en una residencia estudiantil con mujeres, ninguna balance de vida, y son muy chiquitos, pero Fuerte. ¿Se escucha lo del Zoom? Sí. Cuestión que mi mamá me ayuda económicamente el alquiler y para pagar los servicios. Pero nada, yo tengo 26 años y yo quiero trabajar. Entonces, venía de muchas entrevistas con muchos emprendedores que decían, bueno, yo quiero el presupuesto, no sé qué. Y todos me decían, no, hasta que mi profe del gimnasio, yo no sabía, yo solo sabía que era dueña de un café. Mi profe del gimnasio es hija de la dueña del gimnasio y me dio el sí, así que no estoy trabajando con ella. Y era el lugar que yo, dentro de mi corazón, deseaba. Fue como que, no sé, cuando Gustavo dijo la palabra en 3 meses se va a acelerar, ahora me llueve, literalmente, como una hermana me llueve, preguntándome, si me puedes salvar el disco, ahora tengo que organizarme porque soy un montón de emprendedores. Amén. Miren eso. O sea, ya está, no habíamos dado un tiempo de testimonios, pero el Señor ya está dándonos respuesta desde que esta serie comenzó. Y glorificamos al Señor por esto. Y insisto, no te calles lo que Dios está haciendo, porque esto edifica la fe de los que escuchamos, incluso nosotros como pastores, porque nosotros oramos, pedimos al Señor, ¿cuál es el alimento espiritual para ustedes? Y necesitamos entender que Dios, que lo que estamos recibiendo del Señor es así, sí, amén. Entonces, la restitución de Dios no es solo material, es integral. Es restitución en tu identidad. Porque, ¿saben? Cuando nosotros pasamos distintos procesos de pérdidas, de dolores, de traiciones, etcétera, etcétera, una de las áreas que siempre es muy golpeada es la identidad.
No sé a quién le habrá pasado, a mí me pasó. Yo pasé por todos esos procesos. Y sí tuve momentos en mi vida donde fui movida, no en mi fe, pero sí mi autoestima se dañó enormemente por lo que otros hicieron, dijeron, por lo que no alcancé. Y tuve que volver a la verdad de lo que Dios decía sobre mí. Pero Él restituyó mi identidad. Porque cuando Dios empieza a restituir, Dios va a restituir tu identidad para que te veas como el hijo y la hija de Dios que sos, amado y elegido por Él. La restitución es en la dignidad. ¿Cuántas veces perdimos la dignidad por malas decisiones, por ignorancia, por relacionamientos incorrectos, por difamaciones? Todo eso pasa, pero Dios va a restituir. ¿Qué va a restituir Dios también? Digan conmigo el llamado. El llamado. Porque el Señor a muchos ha llamado a su obra, ha llamado a servirles, pero por muchas cosas, pérdidas, procesos que hemos pasado, a veces creemos que el llamado de Dios en nosotros se apagó, se terminó. Y Dios dice, yo te voy a restituir en tu llamado. Si te llamé para pastorear, te voy a restituir. Si te llamé para evangelizar, te voy a restituir. Si te llamé para ser un discipulador, una discipuladora trastornador, que donde pase lo que está pasando con Julia y hoy te sentís apagado, apagada, dice el Señor, yo te voy a restituir. Y vas a empezar a ver otra vez que ese fuego, la llama del Espíritu en tu corazón va a empezar a arder nuevamente. La restitución es integral. Territorio, el Señor nos va a posicionar otra vez en nuestra familia, en nuestra ciudad, en los lugares que necesitamos tomar autoridad emocionalmente, restituir. Y en las relaciones. ¿Por qué? Porque hay vínculos que se han roto a través de distintos procesos y Dios dice, yo quiero restituirte. Y miren esto que anoté acá, que se los voy a leer textual. La restitución nos posiciona para avanzar hacia donde nunca habíamos llegado. Les repito eso. La restitución nos posiciona para avanzar hacia un lugar donde nunca habíamos llegado. Ojo con esto. La restitución de Dios no te vuelve al punto de partida. Dios no está diciendo, como dijera el pastor días atrás, te voy a regresar con aquella langosta, con aquella oruga. No, simbólicamente, ¿no? O sea, no te está diciendo te voy a volver a meter en situaciones de donde yo mismo te saqué o donde el enemigo se metió y dañó y produjo toda clase de ruinas, pero el Señor nos sacó y nos restituyó. Dios no está diciendo te vuelvo al punto de partida. Dios está diciendo te llevo a un nuevo punto de autoridad para que vos puedas con cicatrices sanadas avanzar y bendecir a otros. ¿Se entiende la diferencia? La restitución es para avanzar con lo nuevo del Señor para poder bendecir a otros. Justamente lo que Juli recién testificaba. Y quiero hablarte de esta persona, Nehemías, avanzando ya, capítulo 2, versos 17 y 18. Es un personaje que a mí en lo personal me habla muchísimo el Señor con él. Nehemías capítulo 2, versos 17 y 18, dice así: les dije pues, está hablando Nehemías, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, y venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré, miren esto, cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. ¿Quién era Nehemías? Nehemías era un judío que estaba exiliado. En este momento de la historia, él no está en su tierra. Pero él, aunque había logrado un puesto de influencia, porque en ese momento él llegó a ser el copero del rey. ¿Saben qué significa eso?
Pero perfecto, el sommelier, el que prueba los vinos, y no solo los vinos. Él tenía la función de probar todo lo que le iban a servir al rey. Ojo, porque si algo venía envenenado, el que se caía muerto era Nehemías. Ese era, de hecho, el propósito de su función, que no llegara nada envenenado al rey. Eso habla de la confianza que se depositó en Nehemías. Un judío que no estaba en su tierra y que ahora servía a un rey. ¿Me doy a entender en el contexto cómo Dios lo honra y lo pone en un lugar de influencia? Ahora, ¿para qué lo pone en ese lugar? Porque Dios no hace nada sin propósito. ¿Para qué Dios te puso en el trabajo donde estás? ¿Por qué Dios te permitió estar en la reunión de padres e hizo que otras personas se dieran cuenta que ahora Julia se ve distinta? Y no es porque ya no pasa procesos. Julia está librando una batalla espiritual. Y yo sé y declaramos que el Señor le da completa victoria. Pero todos ustedes están en procesos donde Dios va a permitirte estar con distintas personas por un propósito. Siempre es un propósito que lo glorifica a Él. Y ahí empieza la historia de Nehemías. Resulta que Nehemías estaba bendecido. Nehemías estaba viviendo en el palacio del rey. Imagínense ahora trabajar para no sé, una persona muy pudiente, muy adinerada, con muchos contactos, con mucha influencia. Como la madre con el pastor, claro, así. Imagínense. Ahora, acá viene el propósito en Nehemías. Dice que él se entera que la ciudad de sus padres, su ciudad, está en ruinas. Ruinas, Dice que estaba asolada, desierta, los habían saqueado, destruido los muros. La ciudad, su ciudad. Y a mí me bendice mucho Nehemías porque yo cuando leo su historia una y otra vez digo, bueno, pero él podría haberse quedado, ¿no? En el palacio, porque al final él ya era grande, él tenía otra vida, él trabajaba ahí, bueno, ok. Sus papás habían muerto porque él habla del sepulcro de mis padres. Él podría haberse quedado, pero Nehemías entendió que él estaba en un lugar de influencia para poder bendecir a aquellos que también eran su pueblo. La bendición que Dios nos da y nos va a seguir dando no es para que yo camine ahora, porque ahora resulta que yo soy la community manager de un montón de emprendedores. Ahí está la Joana. Y ahora estoy tan ocupada que no puedo ni servir a Dios ni atender a nadie. No. Uso a Joa en el ejemplo porque ella gentilmente recién testificó, pero en ese ejemplo estamos todos nosotros, ¿no? Estamos todos. No, Dios ahora me está bendiciendo porque, a ver, primero, ¿quiénes son? Toma un momento para meditar. ¿Quiénes son los que están cerca tuyo y mío que están en ruinas y que necesitan lo que Dios te está dando? Y no estoy hablando solo de cosas materiales que Dios nos está dando. Estoy hablando de la palabra que recibo cada domingo, cada semana en el devocional. A veces ustedes por ahí no son conscientes de que una palabra, esa plaquita bien direccionada a alguien que necesite que el Señor pone en tu corazón, puede cambiarle el día. Porque el Espíritu Santo usa la palabra. Yo le envío, pero Él usa la palabra. Es como ahora, yo soy un canal, yo estoy abierta, Señor, úsame. Pero Él hace la obra en tu corazón, yo no. Yo solo entrego la palabra, pero Él la hace. Lo mismo con las placas del devocional. Nehemías no se quedó diciendo, bueno, es la ciudad de mis padres, están en ruina y miren ellos cómo salen adelante. No tengo nada que ver yo. Yo tengo otro trabajo, estoy muy ocupado. No. Hubo algo en el corazón de Nehemías que se llamó compasión. Que es lo mismo que movía a Jesús y hacía que saliera de una aldea
para llegar a otra, por ejemplo, cuando fue al pozo de donde se sacaba el agua, con el único objetivo de encontrar a la mujer samaritana que en ese horario llegaba a sacar agua y que a través de ella todo Samaria iba a conocer de Jesús. Jesús se movió por una persona, una. ¿Pero qué movía a Jesús? La compasión. Y aunque no es el tema de este mensaje, yo podría hablarte horas de la compasión. Porque la única cosa que mueve tu corazón y el mío para salir de nuestra comodidad, cuando el Señor dice, anda a tal casa, orá por tal persona, vení el domingo a la mañana, recibí lo que te quiero dar, ay, pero hace frío, pero sembrá económicamente en esa persona, sí, pero a mí no me sobra, pero hacelo, porque yo te voy a restituir. Lo único que mueve el corazón se llama compasión. No te atrevas a darle a alguien por lástima, jamás. Antes corrige la actitud del corazón, pero un corazón compasivo es un corazón como el de Jesús. Y mientras yo te estoy hablando de parte del Señor, pensá quiénes son las personas que necesitan ser restituidas porque están en ruinas y vos tenés algo para dar. Shirley, pero yo todavía tengo un proceso, si supieras con todo lo que yo estoy lidiando, yo no tengo fuerza. Todo lo que vos quieras. Pero lo que de gracia recibimos, de gracia damos, porque si no se mueren nosotros. ¿Se acuerdan que el pastor dijo hace unos días, no somos estanques? El estanque, el agua en el estanque se muere, da vuelta, vuelta, se echa a perder. Somos canales, tiene que fluir. Entonces, Nehemías tuvo un corazón movido a compasión y actuó en consecuencia. Y me gusta mucho porque no tenemos tiempo hoy para leer toda la historia, pero yo te animo que leas Nehemías 1, 2. Es impresionante su historia. Pero dice que cuando él se entera que su ciudad, la de sus padres, está en ruinas, él llega a hacer su función delante del rey, pero llega triste. Y saben, la ley decía que era prohibido ir delante del rey triste. Qué loco, porque nuestra cultura nada que ver. Era prohibido. Nadie podía presentarse delante del rey triste. Si aplicáramos lo mismo delante del Señor, ¿no? Si dejáramos que Él tome nuestras tristezas y venimos con actitud de gozo. Pero dice que el rey se dio cuenta, ¿por qué estás afligido? Tu corazón, tu rostro está decaído, se notó. Y fue el momento donde Nehemías pudo decir, esto pasa con mi ciudad, con la ciudad de mis padres. Y la influencia, y acá conecto lo que te dije recién, el lugar donde Dios había posicionado a Nehemías era el lugar que él necesitaba para luego ser bendición para todo un pueblo que necesitaba restitución. Entonces él le dice, si al rey le place extenderme cartas para que me dejen entrar, si al rey le place darme madera para que yo pueda reedificar, si al rey le place. ¿Y saben qué? Al rey no solo le plació no matarlo, porque estaba triste, tuvo compasión de Nehemías, sino que dijo, te voy a extender carta, vas a ir con las puertas abiertas y te voy a dar madera. ¿Qué más necesitas? Dios usó a un pagano a través de un hombre de Dios que tuvo compasión y habló en el momento correcto para restaurar todo un pueblo. ¿A dónde el Señor quiere usarte una vez que Él te está restituyendo? Porque todo este proceso que venimos viviendo en lugar de Dios es de sanidad. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Dios está sanando muchos corazones. Dios comenzó arruinando, quitando de nosotros, arrancando cosas, porque Dios dice, yo los voy a restituir, pero los voy a restituir porque yo los voy a bendecir para que bendigan a otros. La pregunta sigue siendo,
Señor, ¿a quién tengo que bendecir hoy yo? Señor, ¿a qué persona tengo que ir con lo que me estás dando? Señor, ¿a qué familia? Y vuelvo a traer el ejemplo de Julia, porque me bendice en gran manera. Estoy trabajando con ella de cerquita y sé de muchas de sus cosas y de la determinación con la que está caminando. Y me encanta escucharla. Esos son los testimonios de los recién convertidos que me golpean y me desafían a mí, que tengo 500.000 años en el Señor. Bueno, no tengo 500.000, pero tengo una larga vida en el Señor. Y dice, yo sé que esta pareja tiene que venir al Señor. Y los voy a traer. Y los que peinamos canas en el Señor, acá estamos tomando café. Iglesia amada, te hablo de parte del Señor. Despertemos. Nehemías habló y dijo, les dije cuán buena había sido la mano de Dios sobre mí. Nehemías entendió que había hallado gracia, que el rey no lo mató cuando se presentó triste, que le dio cartas para entrar, que le dio recursos. Pero fue y activó a los demás. Dijo, bueno, muchachos, a reedificar. Acá esto no es tarea solo mía, ¿eh? Y acá me paro yo delante de ustedes para decirles, bueno, lugar de Dios, esto no es tarea solo del pastor Gustavo y mía. Levantémonos y comencemos a edificar. Que en silencio, el silencio me gusta igual. Amén, dijo Joana. Esta tarea no es del pastor Gustavo y mía solamente. Al pastor Gustavo y a mí, el Señor nos restituyó. Por eso él dijo en la primera reunión, nos agrandamos y pusimos nuestra foto, dijo él. Bueno, él la puso, yo no la puse, la puso él. Ustedes ya lo conocen. ¿Verdad que sí lo conocen? Pero estuvo bien, yo le dije, está perfecto. Porque ese es el testimonio. Nosotros estábamos en ruinas emocionales, espirituales, no en nuestra fe, pero sí en una pausa fuerte de Dios en el llamado, fuerte. En mi caso, 4 años de una incertidumbre y de un proceso amargo. Pero yo puedo pararme como Nehemías y decir, miren cuán buena ha sido la mano de Dios sobre mí. Pero ahora yo también puedo pararme como Nehemías y decirles, pero levántense y edifiquemos juntos. Porque yo he entendido, hablo a nivel personal, se lo digo a las mujeres que los martes están conmigo, he entendido que el Señor lo que hizo en mi vida es para ustedes. Y lo estoy dando, lo estoy dando. Y sé que no son las únicas, sé que vienen muchas más. Pero ahora ellas empezaron a entender, Julia dice, ahora yo tengo que llegar a otras mujeres, Joa está llegando a otras, sé que Emi va a llegar a otras, porque mientras está siendo restituida y sanada, Dios te va a empezar a acercar a aquellas personas que necesitan ser sanadas como vos estás siendo sanada. Porque lo que recibimos del Señor no termina en nosotros, es para otros. Y si Dios te está procesando mucho y te está dando mucho consuelo, es porque hay mucha gente a la que vas a consolar. Porque así trabaja el Señor. Nehemías pudo haberse quedado con sus recursos, su influencia, pero no, se convirtió en un restaurador. Decí conmigo, yo quiero convertirme en un restaurador. Él fue una persona que hizo una restauración colectiva con lo que el Señor hizo en su vida. Avanzo y voy finalizando. Somos restituidos para reedificar todo aquello que está en ruinas. Mira lo que dice Isaías 58:12. Isaías 58:12. Perdón, primero está 60. El 58:12 está ahí arriba. Ahí. ¿Podemos leerlo? Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas.
los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Paremos un poquito ahí. ¿Quiénes son los tuyos? Pensá. Ahí están tus hijos, ahí están tus padres. ¿Quiénes son los tuyos? Porque la Escritura dice que una vez que yo soy restituida, los míos van a edificar ruinas antiguas. ¿Saben? Cuando el Señor me empezó a hablar hace casi 5 años atrás, el Señor me habló muy fuerte de Nehemías. Yo llegué a Argentina y recuerdo que yo estaba entrando en la casa de mi mamá con mis maletas, mis 2 maletas y mi hijo. Venía en una situación de ruina completa y el Señor entrando a la casa me dijo, te traje como Nehemías. Vas a caminar sobre muchas ruinas y vas a reedificar sobre ruinas. Al poco tiempo alguien me llamó que no sabía que yo estaba en la ciudad y me dijo, tuve un sueño con vos y te vi caminando sobre un montón de ruinas, construcciones arruinadas, totalmente destruidas, y vos caminabas y levantabas una columna y caminabas y levantabas otra columna y avanzabas y levantabas columna y se levantaban muchas cosas, y me habló de muchas cosas que de hecho ya pasaron. Dice, pero vos levantabas columnas, hasta que había una edificación completa. Luego hubo otra persona, 3, y me dijo, tuve un sueño con vos. ¿Y qué creen que soñó? Te vi caminando sobre un montón de piedras y escombros, pero vos levantabas. Esa persona añadió, dijo, vos limpiabas y levantabas. Personas que no se conocen entre sí. Cuando Dios te quiere hablar de algo, te habla. Y me puse a estudiar a Nehemías. Y ahora cuando volvía, anoche estaba volviendo a ver esta palabra, yo decía, Señor, hoy yo me veo junto con el pastor moviendo escombros y levantando columnas. Ustedes son columnas que el Señor está levantando en su casa, porque ustedes van a levantar con nosotros donde había ruinas. Levanten, edifiquemos juntos. Nehemías, fui restaurado, el Señor me permitió restaurar, ahora hagamos una restauración colectiva, porque somos todos restituidos por el Señor para bendecir. Isaías 61:4 dice, reedificarán las ruinas antiguas. ¿Qué son esas cosas que vienen hasta de familia, de generación en generación, y que se plantaron como ruinas en tu familia? Y el Señor dice, es tiempo de quitar, es tiempo de limpiar, y es tiempo de levantarme en tu familia y generación una edificación que honre mi nombre, donde yo pueda habitar. Dice, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán, miren esto, las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Acá algunos de ustedes han llegado al lugar de Dios y vienen de generación tras generación con escombros, con maldiciones, con brujerías, con ataduras, con enfermedades que han sido heredadas. Son escombros, son ruinas. Pero el Señor dice, yo te estoy restituyendo para que reedifiques ahí. Yo te estoy sanando a vos porque necesito a uno en la familia. Dios levantó a un José que a pesar de que fue súper maltratado por sus propios hermanos, Dios lo pone en un lugar de influencia y él luego bendice a sus hermanos, a su familia y a toda una nación. Pero el proceso fue primero para él. Yo sé que los procesos que muchos de ustedes están viviendo son difíciles y duros, pero hoy mírate como Nehemías, mírate en función de tu familia, mírate en función de tu generación, mírate como la persona que Dios dice, estoy trabajando con vos, estoy trabajando con tu carácter, estoy trabajando con tu perseverancia, estoy trabajando con tu determinación,
Porque yo quiero restituirte, darte 10 veces más lo que perdiste. Yo quiero hacer en poco tiempo lo que por años perdiste. Los años de tristeza, los años de asolamiento, los años de parálisis ministerial, los años de desprecio, los años de maltrato. Dice el Señor, yo quiero restituirte y lo voy a hacer en un corto tiempo. Pero necesito que permanezcas firme. Necesito que te veas como la persona que está siendo tratada y procesada, porque el mismo fuego que derrite la cera es el fuego que endurece y nos hace firmes y fuertes con una frente para soportar lo que viene. El mismo fuego, dice el Señor, pero Él promete que cuando pases por el fuego no te vas a quemar. Sí voy a derretir y estoy derritiendo en tu vida todo aquello que no me sirve en mi edificación. Porque es la unción la que pudre el yugo, y lo empezó a decir el Señor desde que empezó esta reunión. Pero ese mismo fuego te está forjando para los tiempos venideros, porque se requiere de carácter, se requiere de determinación, se requiere de una voluntad firme y una fe inquebrantable para luego ir a levantar a otros, para ir y sostener cuando otros están en ruinas y no pueden con sus propias cosas. Pero el Señor dice, yo estoy trabajando en tu vida. Lo que estás viviendo, yo lo estoy permitiendo. Yo. Satanás ni siquiera puede hacer cosas que Dios no permite que pasen. Satanás llegó delante de Dios y dijo, déjame tocar a Job, tu siervo justo, temible, tu siervo que es intachable, déjame tocarlo a ver si él no blasfema contra ti. Y Dios le dijo, toca todo lo que tiene, pero a él no lo toques. Dios autorizó a Satanás a tocar a Job. ¿Quién te dijo que Dios no puede permitir a Satanás? Dios, porque Dios aún señorea a él sobre Satanás, que él toque nuestras cosas. ¿Quién te dijo que no? La pregunta es, si aún perdiéndolo todo somos capaces de seguir adorando al Señor. Pero Job termina en el capítulo 42 diciendo, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y fue restituido y dice que tuvo muchísimo más de todo aquello que él perdió. En casa, en hijos, en ganado, en bienes, muchísimo más. Dios lo redimió. Dios lo restituyó. Sus hijas pasaron a ser las mejores, las más hermosas, por eso se pagaban dotes. El proceso en tu vida nunca es para matarte, es para que Dios trabaje en nosotros, para restituirnos, purificarnos como el oro que es pasado por el fuego y para que brille en nosotros Jesús. Entonces la gente sí te va a ver y va a decir, ¿qué está pasando con vos, Julia? ¿En qué andas metida que te cambió la cara? ¿Cómo es posible que todavía tenés los problemas que siempre tuviste, pero tu semblante es otro? Eso obedece a Cristo en nuestras vidas. El fuego de su presencia nos purificó. El oro brilla más, valemos más. ¿Cuánto el Señor necesita todavía purificar nuestras vidas? No hay. No hay. Y yo vengo con un mensaje fuerte de parte del Señor, porque el mensaje fue fuerte para mí primero. No hay ruinas que Dios no pueda reedificar. Hoy por un momento medita cuáles son las ruinas en tu vida que el Señor necesita reedificar para que luego reedifiques a otros. Llamado. Hubo un momento en estos años en mi vida, yo ya conocía al pastor Gustavo, estábamos empezando nosotros a salir y yo tenía muchas preguntas al Señor, muchos temores, muchas incertidumbres. Y recuerdo que un momento o varios momentos le dije,
es que yo ya no sé si Dios puede hacer algo conmigo. Yo no sé ya si Dios me puede usar a mí. Yo no siento que Dios me pueda usar a mí. Y muchas veces le dije, yo no tengo nada para dar. Estoy tan devastada. Me saquearon por todos los lados que me podían saquear. No tengo nada. Y me sentía literalmente en ese desierto de, Señor, mi fe sigue intacta porque yo te sigo creyendo, yo te sigo amando, pero ya no tengo nada. Solo tenía las poquitas fuerzas que cada mañana el Señor me daba y eran suficientes para cada día, para levantarme y trabajar y salir por mi hijo y por mí. Me acuerdo que muchas veces dije, incluso es por él, porque ni siquiera es por mí. Porque hay momentos donde yo decía, Señor, si no tuviera la bendición de tener a mi hijo, preferiría que me lleves. No había para qué. Los silencios, el silencio de los que esperamos que hablen, los silencios de Dios mismo. Pero su amor sí se dejaba ver. Cuando en ocasiones no podía escuchar su voz, no podía saber que Él me hablaba como Él me habla hoy, pero sí sabía que Él estaba. Y muchas veces Gustavo me dijo, esto es una temporada, sí tenés mucho para dar, solo el Señor te está sanando. Y hoy puedo testificar que así fue. No quiero ponerme como el ejemplo, mírenla a ella. No, 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 no. Pero si de algo te sirve mirarme y mirar algo de mi historia, de la de tu pastor, porque estamos frente a ustedes por un llamado del Señor y porque damos lo que de gracia hemos recibido, no les podemos dar otra cosa. Sería inventado. Si de algo les sirve, que esto les sirva para recordar que Dios restituye para bendecir y para reedificar a otros. Cerrá tus ojos ahí donde estás.